Era millonario. Tenía una prometida hermosa. Tenía una vida que cualquiera envidiaría. Ese domingo, solo quería caminar tranquilo por el parque, sin pensar en el pasado. Sin recordar lo que había perdido. Pero entonces, la vi. Estaba sentada sola en una banca. Con el vientre crecido. Los ojos rojos de tanto llorar. Y sin nadie a su lado. Era ella. Mi exesposa. La mujer que yo había dejado ir. Y en ese momento, con mi prometida tomada de mi brazo, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Porque lo que descubrí ese día, destruyó todo lo que creía saber sobre mi propia historia. Era millonario. Tenía una prometida hermosa. Tenía una vida que cualquiera envidiaría. Ese domingo, solo quería caminar tranquilo por el parque, sin pensar en el pasado. Sin recordar lo que había perdido. Pero entonces, la vi. Estaba sentada sola en una banca. Con el vientre crecido. Los ojos rojos de tanto llorar. Y sin nadie a su lado. Era ella. Mi exesposa. La mujer que yo había dejado ir. Y en ese momento, con mi prometida tomada de mi brazo, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Porque lo que descubrí ese día, destruyó todo lo que creía saber sobre mi propia historia. Había construido mi fortuna con mis propias manos. No nací rico. No heredé nada. Crecí en un barrio pequeño, en una casa donde el dinero siempre era escaso y las preocupaciones siempre eran muchas. Mi madre trabajaba doble turno para que yo pudiera ir a la escuela. Mi padre había desaparecido de nuestras vidas cuando yo tenía apenas 7 años, dejando detrás de él una deuda, un silencio incómodo y una lección que tardé años en aprender, que la única persona en quien puedes confiar completamente eres tú mismo. Esa lección se convirtió en mi motor. En mi obsesión. En la razón por la que trabajé más duro que cualquier persona que conocí durante mis años de juventud. A los 22 años ya tenía mi primer negocio. Era pequeño, modesto, pero era mío. Una pequeña empresa de distribución que comenzó con un camión alquilado y terminó con una flota de 20 vehículos 5 años después. A los 30 ya era lo que el mundo llama exitoso. Tenía dinero en el banco, una oficina en el centro de la ciudad, empleados que dependían de mí y una reputación que se había construido ladrillo por ladrillo con trabajo, sacrificio y muchas noches sin dormir. Pero tenía algo más que el dinero nunca pudo comprarme y que durante muchos años fue lo más valioso que poseía. Tenía a Valentina. La conocí en una conferencia de negocios cuando ambos teníamos 28 años. Ella era consultora financiera, brillante, con una mente que procesaba números con una velocidad que me dejaba sin palabras. Pero no fue su inteligencia lo primero que me atrapó. Fue su risa. Una risa genuina, sin cálculo, sin pretensión, de esas risas que suenan como música en medio de una sala llena de conversaciones serias y trajes costosos. Me acerqué a ella con la excusa de preguntarle algo sobre la conferencia. Ella respondió con una sonrisa que me desarmó completamente. Y desde ese momento, algo en mi mundo ordenado y controlado comenzó a moverse de una manera que no podía explicar ni controlar. Salimos por primera vez una semana después. Luego otra vez. Y otra. En 6 meses ya éramos inseparables. En un año ya vivíamos juntos en el apartamento grande que yo había comprado en el piso 12 de un edificio con vista al río. La vida con Valentina era diferente a todo lo que había conocido antes. Ella tenía una manera de ver el mundo que me hacía ver las cosas que yo había ignorado durante años en mi carrera hacia el éxito. Me enseñó a detenerme. A respirar. A notar las pequeñas cosas que pasan cuando uno va demasiado rápido por la vida. El color del cielo al atardecer. El sabor del café cuando no tienes prisa para tomarlo. El peso de una mano amiga en el momento exacto en que más la necesitas. Nos casamos 3 años después de conocernos. La boda fue sencilla, porque así lo quisimos los dos. No queríamos una celebración para impresionar a nadie. Queríamos un momento real, íntimo, con las personas que verdaderamente nos importaban. Y fue exactamente eso. Fue uno de los días más felices de mi vida, aunque en aquel momento yo todavía no sabía lo frágil que puede ser la felicidad cuando uno no la cuida con atención. Los primeros 2 años de matrimonio fueron buenos. No perfectos, porque ningún matrimonio lo es, pero buenos. Cálidos. Llenos de esa complicidad que se construye cuando 2 personas deciden conocerse de verdad, con sus miedos y sus contradicciones y sus partes menos brillantes. Pero en el tercer año, algo comenzó a cambiar.
Mi empresa estaba creciendo a un ritmo que yo no había anticipado. Las oportunidades llegaban desde distintos frentes al mismo tiempo y yo sentía que si no corría, si no aprovechaba cada momento, todo lo que había construido podría derrumbarse. Ese miedo irracional al fracaso, ese fantasma que me había perseguido desde la infancia, volvió con más fuerza que nunca precisamente cuando más tenía que perder. Empecé a trabajar más horas. Primero fueron las noches entre semana. Luego los sábados. Luego los domingos también. Las cenas con Valentina se convirtieron en llamadas apresuradas desde la oficina. Los planes del fin de semana se cancelaban con excusas que al principio eran verdaderas y que con el tiempo se fueron volviendo automáticas, reflejas, pronunciadas sin pensar porque ya era más fácil cancelar que explicar. Valentina lo intentó. Lo intentó de muchas maneras y durante mucho tiempo. Me lo decía con palabras directas cuando tenía paciencia. Me lo decía con el silencio cuando las palabras ya no alcanzaban. Me lo decía con esa mirada triste que yo aprendí a ignorar porque era más cómodo ignorarla que enfrentar lo que significaba. Un día llegué a casa y la encontré sentada en la sala con 2 tazas de café sobre la mesa. Era tarde. Eran las 11 de la noche y yo venía de una reunión que se había extendido más de lo planeado. Me senté frente a ella. Tomé la taza. Y entonces ella me dijo, con una calma que dolía más que cualquier grito, que ya no podía seguir así. Que la habían elegido para un proyecto importante en otra ciudad. Que se iba a ir por 6 meses. Y que necesitaba que yo le dijera si cuando volviera, yo iba a estar presente de verdad, o si solo iba a estar el fantasma de un hombre que alguna vez había amado y que se había perdido en algún lugar entre los contratos y las reuniones y las excusas. No le respondí esa noche. Le dije que estaba cansado. Que lo hablaríamos después. Y ese después nunca llegó de la manera en que debería haber llegado. Durante los 6 meses que Valentina estuvo fuera, el vacío que dejó en la casa fue tan grande que me sorprendió. No lo había anticipado. Pensé que con ella ausente tendría más espacio para trabajar, más silencio para concentrarme, más libertad para moverme a la velocidad que necesitaba. Pero el silencio del apartamento no era liberador. Era pesado. Era el tipo de silencio que te hace escuchar cosas que normalmente el ruido de la vida cotidiana ahoga. Y lo que yo escuché en ese silencio no me gustó. Escuché la verdad sobre lo que me había convertido. Hablé con Valentina por teléfono de vez en cuando durante esos meses. Las conversaciones eran cordiales pero distantes, como conversaciones entre 2 personas que se conocieron en algún momento y que tratan de recordar por qué. Cuando volvió, algo entre nosotros ya había cambiado de una manera que ninguno de los dos sabía cómo revertir. Seguimos intentándolo por un tiempo más. Fuimos a terapia de pareja durante 3 meses. Hubo momentos buenos, momentos en que creí que podíamos recuperar lo que habíamos tenido. Pero los momentos buenos eran cada vez más escasos y los momentos difíciles eran cada vez más largos. Un año después de su regreso, Valentina me pidió el divorcio. Firmé los papeles un martes por la mañana. Sin drama. Sin escenas. Con esa frialdad clínica que uno desarrolla cuando ha gastado todas sus emociones durante meses de peleas silenciosas y reconciliaciones que no llegaban. Me dije a mí mismo que era lo mejor. Que éramos incompatibles. Que el amor que habíamos tenido ya no era suficiente para sostener lo que quedaba entre nosotros. Me lo repetí tantas veces que casi lo creí. Casi. 2 años después del divorcio, conocí a Isabella. Era diferente a Valentina en casi todo. Más joven, más despreocupada, con una vida que giraba alrededor de los eventos sociales y los viajes y las fotos perfectas en lugares perfectos. No era el tipo de mujer con quien yo pensé que me comprometería. Pero había algo en ella que en ese momento de mi vida yo necesitaba, o creía necesitar. Era fácil. Sin profundidad incómoda. Sin preguntas que me obligaran a mirarme de una manera que me incomodara. Con ella no tenía que enfrentar nada. Solo tenía que aparecer, sonreír, y seguir corriendo. Le propuse matrimonio en París, frente a la Torre Eiffel, con un anillo que costó más de lo que mi madre ganó en 10 años de trabajo. Isabella dijo que sí con lágrimas en los ojos y yo sentí algo que confundí con felicidad pero que en realidad era alivio. El alivio de tener un plan. El alivio de no tener que seguir respondiendo preguntas sobre mi vida personal en cenas de negocios. El alivio de seguir hacia adelante sin tener que mirar hacia atrás. Pero ese domingo en el parque, el universo decidió que ya era hora de que mirara hacia atrás.
Era una mañana de primavera, de esas mañanas en que el sol calienta sin quemar y el viento mueve las hojas de los árboles con una suavidad que parece calculada. Isabella y yo caminábamos por el parque que quedaba cerca de nuestro nuevo apartamento. Ella hablaba de los detalles de la boda, de los centros de mesa, del menú, de una discoteca que quería contratar y que yo escuchaba con la mitad de mi atención mientras la otra mitad flotaba en algún lugar entre los correos pendientes y la reunión de lunes. Era un domingo como cualquier otro. O eso pensé. La vi desde lejos. Al principio no estaba seguro de que era ella. La silueta sentada en la banca lejana, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, tenía algo familiar que mi cerebro procesó antes de que mi conciencia lo reconociera. Di unos pasos más. Y entonces sí. Era Valentina. Con un abrigo azul que yo no le había visto nunca, con el cabello más largo que la última vez que la había visto, y con un vientre que no dejaba ninguna duda sobre su estado. Me detuve en seco. Isabella siguió caminando 2 pasos más antes de notar que yo me había quedado inmóvil. Me miró con una expresión interrogante. Yo señalé hacia la banca con un gesto vago y le dije que me había parecido ver a alguien conocido. Que esperara un momento. Ella frunció el ceño pero asintió, sacando el teléfono de su bolso con ese gesto automático que tienen las personas cuando se quedan solas por unos segundos. Caminé hacia Valentina despacio, sin saber exactamente qué iba a decir. Sin saber si ella quería verme. Sin saber si yo quería que ella me viera. Pero mis pies siguieron moviéndose de todas formas, como si tuvieran una intención propia que mi mente racional no podía controlar. Cuando estaba a 3 metros de la banca, ella levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Y en ese segundo de silencio absoluto, en ese instante en que el parque entero parecía haberse detenido a nuestro alrededor, vi algo en sus ojos que me partió por dentro de una manera que no esperaba. No vi odio. No vi rencor. No vi esa frialdad distante que uno espera encontrar en los ojos de alguien con quien terminó de la manera en que nosotros terminamos. Vi algo mucho peor que todo eso. Vi miedo. Vi agotamiento. Vi la soledad más profunda que he visto en los ojos de un ser humano en toda mi vida. Y vi lágrimas que ella intentó contener pero que no pudo. Me senté a su lado sin que nadie me lo pidiera. Sin preguntar si era bienvenido. Sin calcular si era lo correcto o lo incorrecto. Me senté porque en ese momento no había otra cosa que pudiera hacer. Y lo que me contó en los siguientes minutos cambió todo. Todo lo que creía saber. Todo lo que me había dicho a mí mismo durante 2 años para justificar las decisiones que había tomado. Todo el relato cuidadosamente construido con el que había vivido desde el día que firmé los papeles del divorcio un martes por la mañana sin drama y sin escenas. Todo. Mientras caminaba de regreso hacia Isabella, que seguía esperándome en la cafetería con el teléfono en la mano, traté de ordenar lo que acababa de escuchar. No era fácil. Había algo en las palabras de Valentina que no entraba en las categorías ordenadas con que yo solía procesar la información. No era solo su situación económica, que era concreta y resoluble. Era algo más profundo que eso. Era el contraste entre la imagen que yo había construido de ella durante 2 años y la realidad que acababa de sentarme frente a mí en esa banca del parque. Porque durante 2 años yo había necesitado que Valentina estuviera bien. No por ella, aunque me hubiera gustado creer que sí. Sino por mí. Porque si ella estaba bien, el relato que me había contado sobre el divorcio se sostenía. El relato que decía que habíamos sido incompatibles, que el amor simplemente se había terminado, que la separación había sido lo correcto y que ambos habíamos seguido adelante con nuestras vidas de manera ordenada y sensata. Ese relato era cómodo. Me permitía dormir bien. Me permitía planear una boda con Isabella sin que nada en el fondo de mi conciencia me hiciera demasiadas preguntas incómodas. Pero la realidad que Valentina me había mostrado ese domingo no encajaba con ese relato. Y había algo más que me perturbaba. Algo que no había procesado completamente mientras estaba sentado a su lado pero que ahora, caminando hacia la cafetería, comenzaba a cobrar forma con más claridad. El hecho de que estaba embarazada. No era mi bebé. Eso era absolutamente claro. El tiempo no daba para ninguna otra interpretación. Era el bebé de otro hombre, un hombre que la había dejado sola precisamente cuando ella más lo necesitaba. Y sin embargo, sin saber exactamente por qué, sin poder explicarlo con ninguna lógica que me resultara completamente satisfactoria, ese hecho me afectaba de una manera que no había anticipado. Me afectaba porque hacía más concreta la soledad de Valentina. Porque una mujer embarazada sola tiene una vulnerabilidad específica que va más allá de la soledad ordinaria.
Porque había algo en esa imagen, ese vientre crecido y esa banca solitaria y esos ojos rojos de tanto llorar, que hacía imposible seguir mirando hacia otro lado. Isabella levantó la vista de su teléfono cuando me vio acercarme. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, con esa automaticidad con que decimos que sí cuando la verdad es mucho más complicada y no tenemos ni el tiempo ni la energía para explicarla en ese momento. Ella aceptó mi respuesta con la misma automaticidad y volvimos a caminar por el parque como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Algo que no tenía nombre todavía pero que era real y que no iba a desaparecer solo porque yo eligiera ignorarlo. Esa tarde, mientras Isabella seleccionaba muestras de tela para los manteles de la boda en una tienda del centro, yo estaba físicamente presente pero mentalmente en otro lugar completamente. Pensaba en Valentina. Pensaba en los 7 meses de ese bebé que estaba por venir. Pensaba en la habitación pequeña en casa de una amiga y en los ahorros casi agotados y en la soledad que yo había visto en esos ojos que una vez me habían mirado con algo completamente diferente. Pensaba también en mí mismo. ¿En quién era yo cuando nadie me estaba mirando? En las decisiones que había tomado no bajo presión sino con toda la libertad del mundo y que habían llevado a donde había llegado. En la persona que quería ser versus la persona que era en ese momento. Esas preguntas eran incómodas. Mucho más incómodas que cualquier negociación de negocios que hubiera tenido que afrontar en mi vida profesional. Porque en los negocios siempre hay un marco de referencia externo, métricas claras, resultados medibles. Pero en las preguntas sobre quién eres y quién quieres ser no hay marco de referencia externo que valga. Solo tienes la honestidad con que te miras a ti mismo en la oscuridad cuando todos los ruidos del día se han callado. Esa noche, cuando llegamos al apartamento y Isabella se fue a bañar hablando de la lista de invitados, yo me quedé sentado en el balcón mirando las luces de la ciudad. Era una vista que había pagado mucho dinero por tener y que rara vez realmente miraba. El río brillaba con los reflejos de los edificios de la orilla opuesta. Los coches pasaban abajo con ese sonido continuo que en la ciudad nunca termina. Y yo estaba ahí, quieto, con un vaso de agua en la mano y una claridad incómoda que iba creciendo con cada minuto que pasaba. Me pregunté qué tipo de hombre quería ser. No en términos abstractos, sino en términos concretos y específicos. En la situación concreta y específica que tenía delante. Una mujer que yo había amado, que estaba sola y embarazada y con recursos insuficientes para afrontar lo que venía. Una mujer a quien yo había fallado en el pasado y a quien tenía ahora la posibilidad de no fallarle de nuevo. No de la manera romántica. Eso era agua pasada y ambos lo sabíamos. Sino de la manera humana. De la manera en que uno elige ser o no ser una persona decente cuando tiene la oportunidad de serlo. La respuesta era obvia. Tan obvia que me sorprendió haber necesitado tanto tiempo para llegar a ella. Al día siguiente, antes de que Isabella se despertara, yo ya había tomado una decisión. No sobre el futuro lejano. No sobre las grandes preguntas que todavía no tenía respuesta. Solo sobre lo próximo. Sobre lo que podía hacer en las próximas semanas para que Valentina tuviera las condiciones mínimas necesarias para traer a su bebé al mundo con dignidad y estabilidad. Era un paso pequeño. Pero era el primer paso real que había dado hacia algo genuinamente importante en mucho tiempo. Llamé a mi abogado esa mañana con instrucciones específicas. Y luego llamé a una agente inmobiliaria que conocía desde hacía años para preguntarle sobre apartamentos disponibles en zonas tranquilas cerca de buenos hospitales. No le dije nada a Isabella todavía. No porque fuera a escondérselo indefinidamente. Sino porque había cosas que necesitaba entender yo primero antes de poder explicárselas a alguien más. Había cosas que necesitaba entender sobre mí mismo. Sobre lo que el domingo en el parque había sacado a la superficie. Sobre por qué la imagen de Valentina en esa banca me había afectado de una manera que Isabella en ninguno de sus mejores momentos había podido afectarme. Y sobre qué decía eso sobre la vida que estaba construyendo y la vida que en realidad quería tener. Recuerdo que esa noche, mientras Isabella dormía, yo me levanté de la cama y fui a la sala. Me senté en el sofá en la oscuridad, sin encender ninguna luz, y me permití algo que rara vez me permitía, simplemente estar con lo que sentía sin intentar organizarlo ni resolverlo ni convertirlo inmediatamente en un plan de acción. Lo que sentía era complicado. Era una mezcla de cosas que no encajaban de manera ordenada entre sí. Había culpa, sí. La culpa real y concreta de alguien que ve las consecuencias de sus elecciones pasadas encarnadas en una persona específica que está sufriendo. Pero había también algo más. Algo que tardé en nombrarlo pero que cuando lo hice me sorprendió por su claridad. Había reconocimiento.
No el reconocimiento genérico de ver a alguien que conociste en otro momento de tu vida, sino un reconocimiento más profundo y más perturbador. El reconocimiento de alguien cuya ausencia en tu vida habías normalizado hasta tal punto que ya no sentías el vacío que dejaba. Hasta que de repente la tenías frente a ti y el vacío era evidente con una claridad que resultaba casi física. Me pregunté cuándo había dejado de pensar en ella. O si en realidad había dejado de pensar en ella, o si simplemente había aprendido a pensar en ella de maneras que no reconocía como pensar en ella. Los momentos en que veía algo que le habría gustado y la primera persona que venía a mi mente era ella. Los momentos en que una canción que habíamos escuchado juntos sonaba en algún lugar y algo en mí respondía antes de que mi mente consciente pudiera interceptarlo. Los momentos en que alguien hacía una referencia a algo que solo Valentina y yo habríamos entendido y yo sonreía con ese tipo de sonrisa que viene de un lugar que ya no tiene nombre porque la persona que lo nombraba ya no está. Esas cosas no eran pensar en ella. Eran simplemente vivir. Y sin embargo la tenían presente de maneras que yo había elegido no ver. Me pregunté qué habría dicho mi madre si hubiera sabido cómo yo había manejado mi matrimonio. Mi madre, que había trabajado doble turno para que yo pudiera ir a la escuela, que había sostenido la familia sola durante años sin quejarse jamás de lo que esa carga implicaba, que había tenido una sabiduría práctica y directa sobre las cosas que importaban en la vida que ninguna escuela de negocios habría podido enseñar. Mi madre había muerto 4 años atrás, 2 años antes del domingo en el parque. No había llegado a conocer a Isabella. Si había conocido a Valentina, a quien había querido con esa calidez directa que era su manera de relacionarse con las personas que aprobaba. Cuando les había dado la noticia del divorcio, mi madre había guardado un silencio que duró varios segundos antes de decirme simplemente que esperaba que yo supiera lo que estaba haciendo. No me preguntó si era lo correcto. Solo dijo que esperaba que yo lo supiera. Y en ese tono había algo que yo había elegido no escuchar en ese momento porque escucharlo habría requerido una conversación que no estaba listo para tener. Ahora, sentado en la oscuridad de la sala, la echaba de menos. No solo con el dolor ordinario de extrañar a una madre que ya no está, sino con el dolor específico de saber que había cosas que me habría dicho y que me habrían ayudado si yo hubiera tenido la humildad de escucharlas en el momento en que podían ser dichas. Esa noche, en la oscuridad de la sala, tomé una decisión. No la decisión final sobre Isabella ni la decisión final sobre Valentina ni ninguna de las decisiones grandes que eventualmente tendrían que ser tomadas. Sino una decisión más pequeña y más fundamental. Decidí empezar a ser honesto. Primero conmigo mismo. Completamente honesto, sin las capas de racionalización y justificación que había acumulado durante años. Honesto sobre lo que quería. Honesto sobre lo que sentía. Honesto sobre lo que había hecho y lo que había dejado de hacer y las consecuencias de ambas cosas. Era un comienzo pequeño. Pero era real. Y a veces lo real, aunque sea pequeño, es suficiente para cambiar el rumbo de todo. Hay algo que nadie te dice sobre el proceso de cambiar genuinamente, que es solitario de una manera específica. No la soledad de estar aislado, sino la soledad de estar en un proceso que nadie más puede hacer por ti ni completamente con ti. Puedes tener acompañamiento. Puedes tener personas que te escuchen y te apoyen. Pero el trabajo real ocurre en los lugares más privados de tu propio interior, en esos espacios que ni las palabras más honestas pueden describir del todo. Lo que sí puedo decir es que vale la pena. No porque el resultado sea perfecto. No porque llegar al otro lado del proceso signifique tener todo resuelto y todas las respuestas claras. Sino porque vivir desde un lugar de mayor honestidad, con uno mismo primero y luego con los demás, produce una calidad de vida que es simplemente diferente. Más real. Más presente. Con menos ruido de fondo y más atención disponible para lo que importa. Eso es lo que aprendí. Y lo aprendí de la manera más cara y más eficaz que existe, viviéndolo. Valentina no me habló de inmediato. Durante los primeros segundos después de que me senté a su lado, simplemente miró hacia adelante, hacia los árboles del parque que se movían con el viento de la mañana, como si necesitara ese paisaje tranquilo para encontrar las palabras que llevaba tiempo guardando. Yo tampoco hablé. Me quedé quieto a su lado, consciente del peso de ese silencio, consciente de que cualquier palabra equivocada podía romper algo que todavía no entendía pero que sentía que era importante. Finalmente, ella exhaló despacio. Una exhalación larga, de esas que suenan como el final de una lucha interna que ha durado demasiado. Y comenzó a hablar. Me dijo que el bebé tenía 7 meses. Que había quedado embarazada de una relación que comenzó poco después de nuestro divorcio, con un hombre que al principio le pareció todo lo que yo nunca había sido.
Presente. Atento. Disponible. Un hombre que contestaba sus mensajes, que llegaba a las cenas que prometía, que preguntaba cómo estaba y esperaba la respuesta con genuina atención. Me dijo que había creído que esta vez sería diferente. Que había aprendido de lo nuestro. Que había elegido con más cuidado. Pero cuando descubrió que estaba embarazada, todo cambió. El hombre que había sido tan presente y tan atento comenzó a encontrar razones para no estarlo. Las llamadas se volvieron más cortas. Los planes se cancelaron con más frecuencia. Las excusas, que al principio eran originales, comenzaron a repetirse con la monotonía de alguien que ya no se esfuerza en convencer. Y un domingo por la mañana, 3 semanas después de que Valentina le dijera la noticia, él desapareció. No hubo conversación. No hubo explicación. Solo un silencio que se fue extendiendo hasta volverse definitivo. Me contó todo esto con una voz tranquila que me dolió más que si hubiera llorado. Esa calma no era resignación. Era el tipo de calma que desarrollan las personas que han llorado tanto que ya no les quedan lágrimas para las situaciones ordinarias. Que guardan lo poco que les queda para los momentos de oscuridad total, cuando la noche es demasiado larga y el peso de todo es demasiado grande para cargarlo solo. Le pregunté cómo estaba viviendo. ¿Dónde estaba viviendo? Me respondió que había tenido que dejar el apartamento que compartía con él porque no podía pagar la renta sola con su salario actual. Que se había mudado a una habitación pequeña en casa de una amiga, con la condición de que buscaría algo propio antes de que naciera el bebé. Que su trabajo de consultoría había disminuido porque varios clientes habían cancelado contratos durante los últimos meses y que los nuevos proyectos tardaban en llegar. Que sus ahorros estaban casi agotados. Que estaba buscando opciones pero que todo parecía moverse más lento de lo que necesitaba. Mientras hablaba, yo la miraba y trataba de reconciliar la imagen que tenía frente a mí con la imagen que había construido en mi cabeza durante 2 años. En mi versión de la historia, Valentina estaba bien. Estaba en algún lugar construyendo la vida que siempre había querido, la vida que supuestamente no podía tener conmigo porque yo era demasiado ocupado, demasiado ausente, demasiado atrapado en mi propia carrera para ser el compañero que ella necesitaba. En mi versión de la historia, el divorcio había sido lo mejor para los dos. Pero la realidad que tenía frente a mí era diferente. Y lo peor no era su situación económica. Lo peor era la soledad. Una soledad tan profunda, tan visible en cada gesto y en cada palabra, que me resultaba físicamente difícil de sostener. Valentina siempre había sido una persona que irradiaba energía hacia los demás. Que entraba a una habitación y cambiaba su temperatura emocional con solo estar presente. Que tenía esa rara capacidad de hacer que la gente a su alrededor se sintiera vista y valorada sin ningún esfuerzo aparente. Verla ahora, sola en esa banca, con esa mirada apagada y esa calma que era en realidad agotamiento profundo, era como ver un eclipse. Como ver algo brillante cubierto temporalmente por algo oscuro. Le pregunté si tenía a alguien que la apoyara. Si su familia estaba cerca. Me dijo que su madre había muerto 2 años atrás, poco después de nuestro divorcio. Una noticia que yo no había sabido porque para ese entonces ya no teníamos ningún contacto. Su padre vivía en otra ciudad y tenía sus propios problemas de salud que no le permitían viajar. Tenía amigos. Sí, pero la mayoría tenían sus propias vidas ocupadas con sus propias familias y sus propias preocupaciones, y había algo en Valentina que siempre le había impedido pedir ayuda de manera directa. Ese orgullo silencioso que tienen las personas fuertes, que les hace cargar solas con cosas que no deberían cargar solas nunca. Estuve sentado a su lado durante casi 1 hora. Isabella, en algún momento, se acercó a preguntar si todo estaba bien. Le dije que sí, que era una vieja conocida, que le diera unos minutos más. Ella me miró con una expresión que mezclaba curiosidad y algo parecido a la incomodidad, pero asintió y se alejó hacia una cafetería cercana. Yo me quedé. Valentina y yo hablamos de muchas cosas durante esa hora. De los años que habíamos compartido. De los momentos buenos que los dos habíamos enterrado debajo del peso de los malos. De las cosas que ninguno le había dicho al otro en el momento en que debería haberlas dicho. Y mientras hablábamos, algo que yo había mantenido cuidadosamente cerrado durante 2 años fue abriéndose lentamente, con esa inevitabilidad dolorosa que tienen las verdades cuando ya no pueden seguir contenidas. Me di cuenta de algo que no quería darme cuenta. Que nunca había dejado de amarla. No de la manera romántica y urgente de los primeros años. Sino de esa manera más profunda y más tranquila que se desarrolla cuando has compartido con alguien las partes de ti que normalmente esconden desde el mundo.
Cuando alguien te ha visto en tus peores momentos y ha elegido quedarse de todas formas. Cuando has construido con alguien un lenguaje privado hecho de referencias y recuerdos y bromas internas que solo tienen sentido entre ustedes dos. Y me di cuenta de algo más. Algo que me resultó mucho más difícil de procesar. Que el divorcio había sido mi culpa. No en el sentido simplista de que yo era el malo de la historia. Sino en el sentido real, concreto, honesto de que yo había tomado decisiones que habían llevado a ese resultado. Que había elegido, una y otra vez, el trabajo sobre ella. Que había ignorado sus señales durante tanto tiempo que cuando finalmente escuché lo que me estaba diciendo, ya era demasiado tarde para cambiar el rumbo. Que me había dicho a mí mismo durante 2 años que el divorcio había sido lo mejor para los dos como una manera de no enfrentar la realidad mucho más incómoda de que había sido lo mejor solo para mí. Para mi comodidad. Para mi incapacidad de mirarme honestamente y hacer el trabajo que habría requerido ser el hombre que ella necesitaba. Cuando me despedí de ella ese día en el parque, le di mi número. Le dije que si necesitaba algo, lo que fuera, que me llamara. Que lo decía en serio. Ella asintió con una sonrisa pequeña y cansada que no llegaba a los ojos. Y yo me alejé cargando algo muy diferente a lo que había llegado cargando esa mañana. Isabella me esperaba en la cafetería con un café frío y una expresión que me indicaba que tenía preguntas. Le dije que era una antigua colega. Que había estado pasando por un momento difícil. Que me había parecido correcto quedarme a escucharla un rato. Isabella aceptó la explicación con una eficiencia que me reveló algo sobre nuestra relación que yo había preferido no ver hasta ese momento, que ella era tan experta como yo en no profundizar en las cosas que resultaban incómodas. Esa noche, mientras Isabella dormía a mi lado, yo me quedé con los ojos abiertos mirando el techo durante horas. Pensando en Valentina en esa habitación pequeña en casa de su amiga. Pensando en el bebé que llegaría en 2 meses. Pensando en la soledad que había visto en sus ojos y que no podía dejar de ver aunque cerrara los míos. Y pensando en mí mismo. En el hombre que había construido una fortuna y había perdido lo que realmente importaba. En el hombre que estaba a punto de casarse por las razones equivocadas con una mujer que, aunque no le había hecho nada malo, no era la persona con quien él debería estar. Al día siguiente, llamé a mi abogado. No para hablar de la boda. Para hacer algo que debería haber hecho mucho antes. Lo que el abogado me dijo esa mañana no era exactamente lo que yo había planeado escuchar. Había consultado con él sobre opciones legales para proporcionar apoyo económico a una persona en situación de necesidad sin crear complicaciones contractuales innecesarias. Era una pregunta técnica con una respuesta técnica. Pero cuando terminé de explicarle la situación, hubo un silencio breve del otro lado de la línea antes de que respondiera. Me dijo que lo que yo describía era perfectamente factible desde el punto de vista legal. Que había varias estructuras posibles dependiendo de lo que yo quisiera lograr y de cuánta formalidad quisiera darle al acuerdo. Y luego, con la familiaridad de alguien que me conocía desde hacía años y que se había ganado el derecho a decir cosas que otros preferían callar, me dijo que esperaba que estuviera seguro de lo que estaba haciendo. No en términos legales. En términos personales. Le dije que lo estaba pensando. Él dijo que eso era diferente a estar seguro. Tenía razón. Pero a veces pensar es el único camino hacia la seguridad. Y yo necesitaba pensar con más claridad antes de poder actuar con más certeza. Pasé los siguientes días haciendo algo que rara vez hacía, no hacer nada de manera productiva. Cancelé reuniones no urgentes. Delegué lo que podía delegar. Y usé ese tiempo inesperadamente libre para sentarme con las preguntas que el domingo en el parque había dejado abiertas y que seguían ahí, esperando una atención que yo les había negado durante demasiado tiempo. La primera pregunta era la más simple y la más difícil al mismo tiempo, ¿qué era lo que yo realmente sentía por Valentina? Durante 2 años me había dicho que lo que había tenido con ella era historia. Que el amor que habíamos compartido era real pero había tenido su tiempo y ese tiempo había pasado. Que seguir adelante era lo correcto y que Isabella representaba una nueva etapa, un nuevo capítulo, un comienzo sin el peso de los errores anteriores. Pero el domingo en el parque había roto esa narrativa con una eficiencia brutal. No era solo que me hubiera afectado verla en esa situación difícil. Cualquier persona con algo de empatía habría sido afectada por eso. Era la especificidad de cómo me había afectado. Era el hecho de que durante la hora que había estado sentado a su lado, el mundo a mi alrededor había dejado de existir de una manera que no ocurría cuando estaba con Isabella. Ni en los mejores momentos. Ni en París frente a la Torre Eiffel con el anillo en la mano. Era el hecho de que cuando ella había sonreído,
esa sonrisa pequeña y cansada que no llegaba a los ojos, yo había sentido algo que se parecía mucho al dolor. No el dolor de ver sufrir a alguien, sino el dolor específico de ver sufrir a alguien a quien amas y saber que en parte eres responsable de ese sufrimiento. Eso no era historia. Eso era presente. La segunda pregunta era más complicada porque involucraba a Isabella. Y Isabella no había hecho nada malo. Era una persona que vivía su vida de la manera en que elegía vivirla, que había aceptado una propuesta de matrimonio de buena fe, que estaba planeando una boda y un futuro con un hombre que resultaba ser mucho más complicado de lo que había parecido en la superficie. Pensar en Isabella me hacía sentir culpa. Una culpa real, no la culpa performativa que uno exhibe para que los demás sepan que es consciente de sus errores. Culpa de verdad, del tipo que pesa y que no se va solo porque uno decida que ya es suficiente. Pero también me hacía pensar en algo que ella había dicho una vez, en una conversación que en el momento me había parecido sin mayor importancia pero que ahora, revisada con otro nivel de atención, resonaba de manera diferente. Me había dicho, en un tono ligero y despreocupado, que a veces sentía que yo estaba con ella pero no del todo. Que había una parte de mí que siempre parecía estar en otro lugar aunque físicamente estuviera presente. Lo había dicho como una observación casual, no como una acusación. Y yo había respondido con alguna broma sobre ser un hombre de negocios con demasiadas cosas en la cabeza, y ella se había reído y el tema había cambiado. Pero ahora me preguntaba si lo que ella había percibido no era distracción laboral. Era otra cosa completamente. Era la presencia de algo que yo no había terminado de resolver y que se hacía más evidente precisamente porque intentaba ignorarlo. Las relaciones tienen una manera de mostrar lo que uno preferiría que permaneciera oculto. No siempre de manera dramática. A veces solo con pequeñas observaciones casuales hechas en voz ligera que en realidad están diciendo algo que ninguno de los dos está listo para escuchar todavía. Llamé a Valentina una semana después de haberle dado mi número. No esperé a que ella llamara porque sabía que no lo haría. No por falta de necesidad sino por ese orgullo silencioso que yo le conocía y que era una de las cosas que siempre había admirado en ella aunque en este caso específico la perjudicaba. Le dije que quería saber cómo estaba. Que era una llamada genuina, no una de cortesía. Que si había algo concreto en lo que yo pudiera ayudar, que me lo dijera sin rodeos. Hubo una pausa larga. Luego me dijo que en realidad sí había algo concreto. Que tenía una cita con el médico esa semana y que su amiga no podía acompañarla. Que no era urgente ni dramático, era una revisión de rutina, pero que ir sola a las revisiones del embarazo era algo que se había vuelto pesado de cargar. Le dije que yo iría con ella si lo aceptaba. Otra pausa. Más corta esta vez. Dijo que sí. Esa cita médica fue el primer momento en que los dos estuvimos juntos en un contexto completamente diferente a todos los que habíamos compartido antes. Ni la dinámica de la pareja que fuimos ni la frialdad distante de los exesposos que no se habían visto en años. Algo nuevo. Algo que no tenía categoría preestablecida y que por eso mismo era extrañamente cómodo. El médico era joven, con esa eficiencia amable de los profesionales de salud que ven muchos pacientes pero que todavía no han perdido la capacidad de ser humanos. Cuando entramos juntos al consultorio y el médico levantó la vista del expediente, hubo un momento de evaluación rápida en su mirada que yo reconocí. Estaba calculando la situación, dos personas adultas, una claramente embarazada, llegando juntas a una cita prenatal. El médico decidió no hacer preguntas que no eran de su incumbencia y procedió con la revisión con una profesionalidad que yo agradecí. Escuchar el latido del bebé a través del monitor fue algo que no esperaba que me afectara como me afectó. Era un sonido rápido y rítmico, más rápido que el latido de un adulto, con una urgencia y una vitalidad que llenaron el consultorio pequeño de una manera que resultaba difícil de explicar con palabras. Valentina estaba recostada en la camilla con los ojos fijos en el monitor, y en su cara había una expresión que yo había visto pocas veces en toda la vida y que siempre me había dejado sin palabras. Era amor puro. Sin condición y sin cálculo. Yo estaba sentado en la silla junto a la camilla y miraba la pantalla donde se movía la imagen borrosa del bebé con una sensación en el pecho que tardé en identificar. Pero que cuando lo hice me resultó sorprendente por su intensidad. Era ternura. Hacia esa criatura que no tenía ninguna conexión biológica conmigo. Hacia esa mujer que había cometido errores y a quien yo había fallado y que ahora estaba aquí, haciendo lo más difícil de la manera más valiente que conocía. Cuando salimos del consultorio, Valentina caminaba con esa ligereza específica que tienen las personas después de recibir buenas noticias médicas, cuando el cuerpo procesa el alivio de que todo está bien.
Me miró y me dio las gracias. No con la formalidad distante con que se agradece un favor de conocido, sino con algo más suave, más real. Le dije que no tenía que agradecer nada, que había sido un privilegio estar ahí. Y lo decía en serio. Esa tarde, después de la cita médica, Valentina y yo caminamos un poco antes de despedirnos. No era algo que habíamos planeado. Simplemente ninguno de los dos tomó el camino más directo hacia donde tenía que ir, y eso fue suficiente para que la caminata ocurriera de manera natural. Me contó sobre los preparativos para el bebé. Sobre la lista interminable de cosas que necesitaba conseguir y la manera en que cada vez que tachaba un elemento de la lista aparecían 3 más. Sobre las conversaciones que tenía consigo misma en las noches cuando no podía dormir, en las que repasaba todos los escenarios posibles con la minuciosidad del control que se ejerce cuando uno siente que las circunstancias están fuera de control. Le dije que la entendía. Que yo también había tenido esas conversaciones nocturnas durante años, aunque sobre temas diferentes. Que la mente ocupada en la noche era una manera de intentar controlar algo que la oscuridad hacía sentir más grande e incontrolable de lo que era a la luz del día. Pero que cuando lo hice me resultó sorprendente por su intensidad. Era ternura. Hacia esa criatura que no tenía ninguna conexión biológica conmigo. Hacia esa mujer que había cometido errores y a quien yo había fallado y que ahora estaba aquí, haciendo lo más difícil de la manera más valiente que conocía. Cuando salimos del consultorio, Valentina caminaba con esa ligereza específica que tienen las personas después de recibir buenas noticias médicas, cuando el cuerpo procesa el alivio de que todo está bien. Me miró y me dio las gracias. No con la formalidad distante con que se agradece un favor de conocido, sino con algo más suave, más real. Le dije que no tenía que agradecer nada. Que había sido un privilegio estar ahí. Y lo decía en serio. Esa tarde, después de la cita médica, Valentina y yo caminamos un poco antes de despedirnos. No era algo que habíamos planeado. Simplemente ninguno de los dos tomó el camino más directo hacia donde tenía que ir, y eso fue suficiente para que la caminata ocurriera de manera natural. Me contó sobre los preparativos para el bebé. Sobre la lista interminable de cosas que necesitaba conseguir y la manera en que cada vez que tachaba un elemento de la lista aparecían 3 más. Sobre las conversaciones que tenía consigo misma en las noches cuando no podía dormir, en las que repasaba todos los escenarios posibles con la minuciosidad del control que se ejerce cuando uno siente que las circunstancias están fuera de control. Le dije que la entendía. Que yo también había tenido esas conversaciones nocturnas durante años, aunque sobre temas diferentes. Que la mente ocupada en la noche era una manera de intentar controlar algo que la oscuridad hacía sentir más grande e incontrolable de lo que era a la luz del día. Pero que también había otra parte de ella que reconocía algo en cómo yo me había comportado desde ese domingo en el parque. Algo que no se parecía al hombre que había dejado ir 2 años atrás. Algo más parecido al hombre que ella había creído ver debajo de la superficie cuando lo había conocido y que había esperado, durante demasiado tiempo y contra demasiadas evidencias, que eventualmente emergiera completamente. Me dijo que no sabía qué hacer con eso todavía. Que necesitaba más tiempo y más evidencia. Que la esperanza sin evidencia era simplemente otra manera de lastimarse a uno mismo. Le dije que era completamente razonable. Que yo no esperaba nada más que la oportunidad de demostrar que las cosas podían ser diferentes. Que el tiempo diría lo que las palabras no podían decir de manera suficiente por sí solas. Asintió. Se quedó mirando la fuente por un momento más. Y luego me dijo que Sofía iba a necesitar un nombre. Que había decidido que quería que yo fuera el primero, además de ella, en saberlo. Sofía. Me dijo el nombre suavemente, como si todavía lo estuviera probando en el aire. Me pareció perfecto. Se lo dije. Y ella sonrió de esa manera que hacía que todo lo demás pareciera secundario. Hay algo que nadie te dice sobre el proceso de cambiar genuinamente, que es solitario de una manera específica. No la soledad de estar aislado, sino la soledad de estar en un proceso que nadie más puede hacer por ti ni completamente con ti. Puedes tener acompañamiento. Puedes tener personas que te escuchen y te apoyen. Pero el trabajo real ocurre en los lugares más privados de tu propio interior, en esos espacios que ni las palabras más honestas pueden describir del todo. Lo que sí puedo decir es que vale la pena. No porque el resultado sea perfecto. No porque llegar al otro lado del proceso signifique tener todo resuelto y todas las respuestas claras. Sino porque vivir desde un lugar de mayor honestidad, con uno mismo primero y luego con los demás, produce una calidad de vida que es simplemente diferente.
Más real. Más presente. Con menos ruido de fondo y más atención disponible para lo que importa. Eso es lo que aprendí. Y lo aprendí de la manera más cara y más eficaz que existe, viviéndolo. Los días que siguieron a ese domingo en el parque fueron los más difíciles y al mismo tiempo los más clarificadores que había vivido en mucho tiempo. Había algo extraño y perturbador en esa combinación, como cuando un médico te da un diagnóstico que al mismo tiempo que asusta también alivia, porque al menos ya sabes con qué estás lidiando. Yo llevaba 2 años viviendo en una especie de niebla cómoda, moviéndome hacia adelante sin detenerme a examinar demasiado lo que dejaba atrás. Y ese domingo, la niebla se había disipado de golpe. Lo primero que hice fue cancelar una serie de reuniones que tenía programadas para esa semana. No todas, porque el negocio seguía siendo el negocio y había compromisos que no podía postergar. Pero cancelé suficientes como para tener tiempo de pensar. Tiempo real, sin teléfono, sin correos, sin la urgencia constante que durante años había usado como excusa para no sentarme conmigo mismo. Me fui 2 días a una casa pequeña que tenía en las afueras de la ciudad, una propiedad que había comprado como inversión y que rara vez usaba para otra cosa que no fuera guardar algunas cajas con cosas que no sabía dónde poner. Esos 2 días fueron incómodos de una manera productiva. Me senté con la verdad sobre mi matrimonio por primera vez desde que había terminado. No con la versión conveniente que había construido para consumo propio, sino con la versión real, la que incluía todos los detalles que había omitido cuidadosamente en el relato que me repetía a mí mismo. Las veces que Valentina me había pedido que llegara temprano y yo había llegado tarde con una excusa. Las vacaciones que habíamos planeado y que yo había cancelado en el último momento porque había surgido algo en el trabajo que, en retrospectiva, no era tan urgente como lo había presentado en aquel momento. Las conversaciones que ella había intentado tener conmigo y que yo había cortado con la cirugía eficiente del hombre que siempre tiene algo más importante que hacer. Me vi con claridad. Y no me gusté particularmente lo que vi. Pero también me di cuenta de algo importante, que verme con claridad era el primer paso necesario para hacer algo diferente. Que la autocomplacencia y la autocrítica destructiva eran 2 caras de la misma moneda, y que ninguna de las 2 servía para nada. Lo que servía era reconocer la verdad, aceptarla, y decidir qué hacer con ella. Cuando volví a la ciudad, llamé a Valentina. Contestó al segundo tono, con una voz que intentaba sonar neutral pero que tenía el filo de alguien que no sabe exactamente qué esperar de esta llamada. Le dije que quería verla. Que no era una llamada de cortesía ni una de esas llamadas que uno hace para aliviar su propia conciencia sin realmente hacer nada. Que tenía cosas concretas que decirle y que prefería decírselas en persona. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego dijo que sí. Nos encontramos en un café tranquilo del centro de la ciudad, a las 4 de la tarde de un miércoles. Valentina llegó puntual, con ese abrigo azul que yo ya había visto en el parque y una bolsa grande al hombro que claramente cargaba cosas necesarias para alguien que pasa mucho tiempo fuera de casa. Se veía cansada pero más compuesta que el domingo anterior. Como si hubiera tenido tiempo de prepararse emocionalmente para este encuentro. Me senté frente a ella. Pedimos café. Y sin preámbulos, porque los 2 habíamos pasado demasiado tiempo siendo indirectos el uno con el otro y eso no había llevado a ningún lugar bueno, le dije lo que tenía que decirle. Le dije que había pensado mucho en nuestra conversación del parque. Que había pensado en todo lo que ella me había contado y que había pensado también en todo lo que yo no le había dicho durante los últimos 2 años pero que tendría que haberle dicho mucho antes. Le dije que había cometido errores graves en nuestro matrimonio. Que había priorizado las cosas equivocadas durante demasiado tiempo. Que su decisión de pedirme el divorcio había sido la respuesta lógica y comprensible a una situación que yo había creado con mis elecciones, y que pretender cualquier otra cosa sería deshonesto. Ella me miraba sin interrumpirme. Con esa atención completa que siempre había tenido y que yo había desaprovechado durante tantos años. Le dije que no le estaba diciendo todo esto para reabrir algo que estaba cerrado. Que entendía que había un límite y que no tenía ningún derecho de cruzarlo sin su permiso. Pero que si quería que supiera que lo que habíamos tenido había sido real para mí, que lo seguía siendo, y que lamentaba profundamente no haberlo cuidado como merecía. Valentina no respondió de inmediato. Miró su taza de café por un momento. Y cuando levantó la vista, vi que sus ojos estaban brillantes pero que no iba a dejar que las lágrimas cayeran. No todavía. Dijo que apreciaba lo que yo le estaba diciendo. Que no era fácil escucharlo porque habría cosas que ella había trabajado mucho para cerrar. Pero que también era necesario.
Que durante 2 años ella había cargado con la sensación de que quizás había exagerado, de que quizás sus expectativas habían sido demasiado altas, de que quizás la ruptura había sido en parte culpa suya por no haber sido suficientemente paciente o suficientemente comprensiva. Y que escucharme decir lo que yo acababa de decirle le quitaba un peso que no había sabido que todavía cargaba. Luego me dijo algo que me golpeó de una manera que no anticipé. Me dijo que no me guardaba rencor. Que en algún momento lo había tenido, sí. Que había habido noches oscuras en que el rencor había sido lo más presente en su pecho. Pero que el rencor cansa. Que sostenerlo requiere una energía que ella necesitaba para otras cosas. Que había llegado a un punto en que había elegido soltarlo, no por mí sino por ella misma, porque cargar con eso le hacía daño y ella ya tenía suficiente peso que cargar. Hablamos durante 2 horas. De cosas prácticas y de cosas que no lo eran. Le pregunté sobre el bebé, sobre el embarazo, sobre cómo se estaba sintiendo físicamente. Ella respondió con detalle, con esa apertura cuidadosa de alguien que no está seguro todavía de hasta dónde puede confiar pero que decide intentarlo de todas formas. Me contó que era una niña. Que ya tenía nombre pero que todavía no se lo había dicho a nadie porque quería guardarlo para ella sola un poco más. Que el embarazo había sido físicamente fácil aunque emocionalmente agotador. Que había días en que se sentía completamente lista y capaz de hacer esto sola, y días en que el peso de la soledad le resultaba casi insoportable. Cuando nos despedimos esa tarde, al salir del café hacia la calle donde la tarde comenzaba a enfriarse, hice algo que había estado pensando desde el principio de nuestra conversación pero que no había sabido cómo plantear sin que sonara equivocado. Le dije que quería ayudarla. No como un gesto de culpa. No como una manera de redimir errores pasados. Sino porque era la persona correcta haciendo lo correcto en el momento correcto. Porque tenía los recursos para hacerlo y ella tenía la necesidad. Porque más allá de todo lo que había ocurrido entre nosotros, Valentina era una persona buena que estaba pasando por un momento difícil sin red de seguridad, y yo podía ser esa red si ella me lo permitía. Ella me miró durante un segundo largo. Luego dijo que no sabía si podía aceptar eso. Le dije que lo pensara. Que no había prisa. Que la oferta estaría ahí cuando ella decidiera. Esa noche, al llegar al apartamento, encontré a Isabella en la sala con su laptop abierta y una lista de proveedores de bodas en la pantalla. Me senté a su lado. Y le dije que necesitábamos hablar. Esa conversación fue la más difícil que tuve en todo ese periodo. No porque Isabella fuera una mala persona, porque no lo era. Sino porque era una conversación que tendría que haber tenido mucho antes y que yo había postergado por comodidad, por cobardía, por esa tendencia que tenía de evitar los conflictos directos envolviéndolos en capas de cortesía y evasión hasta que se volvían imposibles de ignorar. Le dije la verdad. No toda de golpe, porque la verdad completa en una sola noche habría sido cruel e innecesario. Pero sí la parte esencial, que yo no estaba en condiciones de casarme. Que tenía cosas que resolver dentro de mí mismo antes de poder ser el compañero que alguien merecía. Que me había comprometido en un momento en que estaba huyendo de algo en lugar de corriendo hacia algo, y que esa no era una base sólida para construir una vida juntos. Isabella me escuchó con una expresión que fue cambiando lentamente desde la sorpresa hasta algo que se parecía, extrañamente, a un reconocimiento. Como si ella también supiera algo que ninguno de los dos había querido nombrar hasta ese momento. Me preguntó si había alguien más. Le respondí con honestidad que no en el sentido en que ella preguntaba. Que no había nada romántico ni físico con nadie. Pero que si había algo que resolver con alguien de mi pasado. No para retomar lo que había sido, sino para entender completamente lo que había ocurrido y lo que eso significaba para quien yo era ahora. Isabella estuvo en silencio por un momento. Luego dijo algo que me sorprendió completamente. Dijo que en el fondo sabía que algo no estaba bien. Que había habido señales que ella también había elegido ignorar porque era más fácil planear una boda perfecta que preguntarse si la estaba planeando con la persona correcta. Que en algún lugar, debajo de los viajes y los eventos y las fotos perfectas, había una voz pequeña que le decía que esto no era del todo real. Y que quizás era hora de escuchar esa voz. Esa noche, Isabella se fue a casa de una amiga con 2 maletas. Y yo me quedé solo en el apartamento grande con vista al río, sentado en la oscuridad, sintiéndome al mismo tiempo devastado y extrañamente libre. Como alguien que acaba de quitarse una armadura que llevaba tanto tiempo puesta que ya ni recordaba lo que era caminar sin ella. La conversación con Isabella fue más larga de lo que había anticipado. No porque ella lo hiciera difícil.
sino porque las conversaciones honestas sobre cosas importantes siempre son más largas de lo que uno planea. Porque la verdad tiene capas y cada capa que uno revela genera más preguntas que la anterior. Isabella me escuchó con una atención que me sorprendió. Yo había esperado reacciones más emocionales. Había preparado mentalmente respuestas para la indignación, para el llanto, para la acusación. Pero Isabella no respondió de ninguna de esas maneras. Respondió con esa calma de quien ha sabido algo desde hace tiempo pero ha elegido no mirarlo de frente porque mirarlo significaba tener que hacer algo al respecto. Me dijo que necesitaba tiempo para procesar. Que no iba a tomar decisiones esa noche. Que lo que le había dicho era mucho y que merecía ser pensado con calma antes de ser respondido. Le dije que lo entendía completamente. Que no había prisa. Que lo único que le pedía era honestidad cuando llegara el momento de responder. Ella se fue esa noche con 2 maletas, como mencioné, pero antes de irse me dijo algo que me quedó dando vueltas durante días. Me dijo que esperaba que lo que yo estaba buscando realmente existiera. Que esperaba que no fuera solo la versión idealizada de algo que había sido pero que ya no podía volver a ser. Que las segundas oportunidades eran posibles pero que requerían un trabajo real que no todo el mundo estaba dispuesto a hacer. Era un comentario generoso de alguien que tenía todo el derecho a no ser generoso en ese momento. Durante las semanas siguientes, me dediqué a ese trabajo real del que Isabella había hablado. No el trabajo exterior de organizar situaciones y resolver problemas prácticos, aunque eso también lo hice. Sino el trabajo interior. El trabajo de desmantelar con honestidad las construcciones mentales que había levantado durante años para no tener que enfrentarme a ciertas verdades. La primera verdad era que había dejado mi matrimonio morir no porque fuera inevitable sino porque había elegido no hacer lo necesario para sostenerlo. Esa distinción entre inevitable y elegido era importante. En la versión cómoda de mi historia, el divorcio había sido inevitable. Los dos habíamos cambiado. La vida había tomado rumbos distintos. A veces las relaciones simplemente terminan y nadie es el malo de la historia. Esa versión era limpia y no requería que yo me mirara a mí mismo de una manera que me resultara incómoda. La versión real era diferente. La versión real incluía todas las veces que había podido elegir de otra manera y había elegido lo que me resultaba más conveniente en el corto plazo sin pensar en lo que construía o destruía en el largo plazo. La segunda verdad era más difícil todavía. Era la verdad sobre el miedo. Porque debajo de todo lo que yo había llamado durante años ambición, determinación, enfoque, había algo más simple y menos heroico. Había miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que si me detenía, si me permitía ser vulnerable, si delegaba el control de mi propia imagen, algo fundamental colapsaría. Que la solidez que había construido era en realidad frágil y solo se sostenía porque yo la vigilaba constantemente. Ese miedo había sido mi motor durante años. Me había llevado lejos en términos profesionales. Pero también me había costado lo más importante que había tenido. El proceso de desmantelar esas construcciones no fue rápido ni ordenado. Fue irregular, con días de claridad y días de confusión, con momentos de avance seguidos de momentos en que parecía que volvía al punto de partida. Pero había algo diferente a las veces anteriores en que había intentado mirarse de manera honesta, esta vez no tenía prisa. No había un resultado específico que necesitara alcanzar para poder seguir adelante. Solo había el proceso mismo, y la voluntad de sostenerlo aunque fuera incómodo. Valentina y yo nos vimos varias veces durante ese periodo. Encontramos un ritmo natural que ninguno de los dos había diseñado pero que parecía funcionar. Almorzábamos juntos una vez por semana, generalmente los miércoles, en un restaurante tranquilo cerca de su apartamento nuevo donde la comida era buena y las mesas tenían suficiente espacio entre ellas para hablar sin sentirse escuchados por los de al lado. Esos almuerzos empezaron siendo conversaciones sobre lo práctico, sobre el bebé y el apartamento y las cosas que necesitaban organizarse antes del parto. Pero poco a poco, inevitablemente, fueron incorporando otras capas. Un miércoles, mientras esperábamos que llegara el café, Valentina me preguntó algo que ninguno de los dos había nombrado todavía. Me preguntó si yo era feliz. No con Isabella, porque ya sabía la respuesta a eso. Sino en general. En mi vida. Con quién era y con lo que estaba construyendo. Me quedé en silencio por un momento. Era una pregunta simple y una de las más difíciles de responder con honestidad porque requería un nivel de autoconocimiento que yo todavía estaba construyendo. Le dije que no estaba seguro de que feliz fuera la palabra correcta para lo que sentía. Que la felicidad siempre me había parecido un estado demasiado
Frágil y demasiado dependiente de las circunstancias externas para ser un objetivo real. Que lo que yo quería, lo que había empezado a entender que quería, era algo más parecido a la coherencia. A vivir de una manera que fuera consistente con quien realmente era y con lo que realmente valoraba, en lugar de vivir para satisfacer una imagen de éxito que había construido más para consumo externo que para consumo propio. Valentina me escuchó con atención. Luego me dijo que eso era lo más honesto que me había escuchado decir en mucho tiempo. Le pregunté si era un cumplido. Me dijo que era una observación. Pero que sí, que en cierta manera lo era. Esos almuerzos del miércoles se convirtieron en una constante que anclaba mi semana de una manera que no había anticipado. No porque resolvieran nada en particular, sino porque me obligaban a estar presente de una manera que el resto de mi vida no siempre demandaba. Valentina tenía una manera de hacer preguntas que llegaban al centro de las cosas sin rodeos pero también sin agresividad. Una habilidad que yo había subestimado durante nuestro matrimonio porque estaba demasiado ocupado respondiendo preguntas profesionales para prestarle la atención que merecía. Un día me preguntó qué recordaba del periodo en que habíamos sido más felices. No para revivir nada, sino porque le daba curiosidad cómo yo lo recordaba en comparación con cómo ella lo recordaba. Le dije que recordaba los primeros años. Las cenas largas en la cocina del primer apartamento que habíamos compartido. Donde las sillas eran incómodas y la mesa era pequeña pero de alguna manera eso hacía todo más íntimo. Los fines de semana sin agenda donde cualquier cosa que surgiera era la agenda. La manera en que ella reía con todo el cuerpo cuando algo genuinamente la divertía, sin esa contención que tiene la gente cuando está siendo observada y quiere controlar su imagen. Valentina me escuchó y luego me dijo que ella recordaba lo mismo. Que eso era lo que más había extrañado. No los grandes momentos ni los viajes ni las celebraciones, sino esa cotidianidad cálida que habíamos tenido y que de alguna manera yo había ido apagando sin que ninguno de los dos se diera cuenta completamente de lo que se estaba apagando hasta que ya estaba apagado. Le dije que lo sentía. No como una frase hecha sino como algo que surgía de un lugar real y que necesitaba ser dicho aunque ya no cambiara nada de lo que había sido. Ella asintió. Y en sus ojos vi algo que hacía mucho tiempo no veía ahí. Vi que me creía. Hubo un momento, a mitad de ese proceso de reconstrucción interior, en que me encontré haciendo algo que no había hecho en años. Saqué de una caja que tenía guardada en el fondo de un armario un álbum de fotografías que Valentina había armado durante nuestros primeros años juntos. Era algo físico, con fotos impresas en papel, de esas cosas que la gente ya casi no hace porque todo está en los teléfonos y en las nubes y en los servidores de empresas que guardan la memoria visual de la vida de millones de personas en formatos que no se pueden sostener con las manos. Valentina había armado ese álbum con cuidado. Había elegido las fotos, las había organizado, había escrito a mano pequeñas notas al margen de algunas que daban contexto o simplemente expresaban lo que ese momento había significado para ella. Lo abrí por primera vez en años con una mezcla de aprensión y curiosidad. Lo que vi me golpeó de una manera que no había anticipado. No porque las fotos fueran extraordinarias. La mayoría eran ordinarias, de las que uno toma sin pensarlo demasiado porque el momento pide ser registrado sin que haya nada particularmente fotografiable en él. Una cena en la cocina pequeña. Un domingo en el parque que precedía al domingo que lo cambió todo. Un viaje de fin de semana a una ciudad cercana donde habíamos caminado durante horas sin destino particular. Lo que me golpeó fue la expresión en mi propia cara. Había algo en el hombre de esas fotos que era diferente al hombre que yo había sido en los últimos años. Había una ligereza. Una presencia. Una manera de estar en el espacio que ocupaba que era más plena que la manera en que yo había ocupado mi propio espacio durante mucho tiempo. Como si en esos momentos específicos, capturados por una cámara sin que yo pensara en estar siendo capturado, algo en mí estaba completamente ahí en lugar de estar parcialmente en otro lugar. Entendí algo al mirar esas fotos que no había podido entender solo con palabras. Que el problema nunca había sido que yo no amara a Valentina lo suficiente. El problema había sido que había dejado de elegirla. De manera activa, deliberada, cotidiana. La vida no se sostiene con amor que no se expresa ni con compromiso que no se practica. Se sostiene con la elección constante de poner a la otra persona en el lugar que merece, especialmente cuando hay otras cosas compitiendo por ese lugar. Yo había dejado de elegirla. Y cuando ella se fue, me había convencido de que era porque el amor se había terminado. Pero el amor no se había terminado. Lo que se había terminado era mi disposición a elegirla. Esa distinción era importante. Enorme, de hecho.
Porque si el amor se termina, no hay mucho que hacer. Pero si la elección se abandona, entonces lo que hace falta es volver a elegir. Cerré el álbum con cuidado. Lo puse sobre la mesa frente a mí. Y tomé una decisión que parecía pequeña y que en realidad era todo. Decidí que iba a elegir. No a Valentina específicamente, porque eso dependía de ella tanto como de mí y no era algo que yo pudiera decidir unilateralmente. Sino elegir en general. Elegir las cosas que importaban. Elegir la presencia sobre la urgencia. Elegir la verdad sobre la comodidad. Elegir ser el hombre que podía verse en esas fotos en lugar de el hombre que había reemplazado a ese hombre sin darse cuenta completamente de lo que estaba perdiendo. Era tarde para algunas cosas. Eso era verdad y no tenía sentido negarlo. No podía recuperar los años que habían pasado ni deshacer las decisiones que habían llevado a donde había llegado. Pero todavía era tiempo suficiente para que lo que viniera después fuera diferente. Eso era lo que importaba. Hay algo que nadie te dice sobre el proceso de cambiar genuinamente, que es solitario de una manera específica. No la soledad de estar aislado, sino la soledad de estar en un proceso que nadie más puede hacer por ti ni completamente con ti. Puedes tener acompañamiento. Puedes tener personas que te escuchen y te apoyen. Pero el trabajo real ocurre en los lugares más privados de tu propio interior, en esos espacios que ni las palabras más honestas pueden describir del todo. Lo que sí puedo decir es que vale la pena. No porque el resultado sea perfecto. No porque llegar al otro lado del proceso signifique tener todo resuelto y todas las respuestas claras. Sino porque vivir desde un lugar de mayor honestidad, con uno mismo primero y luego con los demás, produce una calidad de vida que es simplemente diferente. Más real. Más presente. Con menos ruido de fondo y más atención disponible para lo que importa. Eso es lo que aprendí. Y lo aprendí de la manera más cara y más eficaz que existe, viviéndolo. Las semanas que siguieron fueron las más extrañas de mi vida adulta. No extrañas en el sentido de caóticas o dramáticas. Sino extrañas en el sentido de que por primera vez en muchos años no estaba corriendo hacia ningún lugar. No tenía un objetivo claro que perseguir ni una meta definida que alcanzar. El negocio seguía funcionando, por supuesto, porque tenía un equipo capaz que no dependía de mi presencia constante tanto como yo había creído durante años. Pero fuera del trabajo, había un espacio en mi vida que yo no sabía exactamente cómo llenar. Llamé a Valentina 2 semanas después de nuestra conversación en el café. Contestó con ese mismo tono neutro y cauteloso que había tenido la primera vez. Le pregunté cómo estaba. Me dijo que bien, con esa brevedad que indica que la respuesta es más complicada pero que todavía no se ha decidido cuánto compartir. Le pregunté si había pensado en lo que le había dicho la última vez. Hubo una pausa. Luego me dijo que sí. Que había pensado mucho en eso. Que le había costado porque aceptar ayuda no era algo que le resultara natural, especialmente de mí, especialmente en las circunstancias en que estábamos. Pero que también había llegado a un punto en que el orgullo era un lujo que no podía permitirse cuando estaba a punto de traer una niña al mundo sin estabilidad económica ni red de apoyo. Le dije que la entendía completamente. Que no había condiciones. Que no había expectativas de ningún tipo más allá de que ella y la niña estuvieran bien. Eso fue el principio de algo que ninguno de los dos había anticipado. Empecé a ayudarla de maneras concretas. Primero con la búsqueda de un apartamento, porque la situación en casa de su amiga no era sostenible a largo plazo. Encontré un lugar pequeño pero cómodo en un barrio tranquilo, a 15 minutos del hospital donde Valentina tenía programado el parto. Un apartamento con suficiente luz, con una habitación extra que podría ser cuarto de bebé, y con una cocina que tenía espacio para cocinar de verdad, no esa cocina decorativa que tienen los apartamentos de soltero diseñados para personas que comen fuera todos los días. Valentina protestó cuando vio el apartamento. Dijo que era demasiado. Que no podía aceptar algo así. Le dije que lo pensara como un préstamo si eso la hacía sentir mejor. Que ya arreglaríamos los detalles después. Que en este momento lo que importaba era que tuviera un lugar estable antes de que llegara la niña. Ella lo aceptó. No fácilmente, pero lo aceptó. Durante las semanas siguientes nos vimos varias veces. Primero con la excusa práctica de los preparativos para el bebé, de elegir muebles para el cuarto, de organizar las cosas necesarias. Pero poco a poco, las conversaciones fueron extendiéndose más allá de lo práctico. Empezamos a hablar de nuevo. De verdad. Con esa profundidad que habíamos tenido al principio de nuestra historia y que yo había ido apagando progresivamente con mis ausencias y mi distancia.
Valentina me contó cosas que yo nunca había sabido. Cosas sobre su infancia, sobre sus miedos más profundos, sobre los sueños que había tenido cuando era joven y que había ido archivando en algún cajón mental. Porque la vida práctica siempre demandaba atención más urgente. Yo le conté cosas que tampoco había compartido con nadie. Sobre el miedo al fracaso que me había impulsado pero también paralizando. Sobre la soledad de crecer en una casa donde el dinero siempre faltaba y el padre también. Sobre la manera en que había construido mi éxito como una armadura contra la vulnerabilidad y cómo esa armadura había terminado por convertirse en una prisión. Hablábamos durante horas. Y en esas conversaciones, algo que yo creía extinguido fue recuperando temperatura lentamente, con esa cautela que tienen las cosas importantes cuando han sido lastimadas y necesitan tiempo para volver a confiar. Un martes por la tarde, 3 semanas antes de la fecha probable del parto, Valentina me llamó a las 2 de la mañana. La niña venía antes de tiempo. Llegué al hospital en 20 minutos, con la adrenalina reemplazando el sueño interrumpido y el corazón latiendo con una urgencia que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. La encontré en la sala de espera del área de maternidad, con una enfermera a su lado y la expresión de alguien que está siendo valiente aunque tiene miedo. Me vio entrar y algo en su cara cambió. No se relajó completamente, porque la situación no daba para eso. Pero el miedo cedió un poco. Solo un poco. Pero ese poco era mucho. Me senté a su lado. Tomé su mano. Y me quedé. Las horas que siguieron fueron largas e intensas de una manera que es difícil de describir a alguien que no las ha vivido. Hay algo en las salas de espera de los hospitales en las madrugadas que desnuda a las personas. Que elimina todas las capas de imagen y performance y pretensión y deja solo lo que cada uno es en su núcleo más esencial. Y en esas horas, sentado al lado de Valentina en esa silla plástica de hospital, sosteniendo su mano con más fuerza a medida que las horas avanzaban, yo fui más honesto conmigo mismo que en los últimos 5 años juntos. Me di cuenta de que quería estar ahí. No porque me sintiera obligado. No porque fuera lo correcto según ningún código de conducta externo. Sino porque genuinamente, profundamente, no quería estar en ningún otro lugar del mundo en ese momento. Sofía llegó al mundo a las 6 de la mañana y 42 minutos. Pesó 2 kilos 800 gramos. Tenía los pulmones perfectos y lo demostró inmediatamente con un llanto que llenó toda la sala y que fue el sonido más extraordinario que yo había escuchado en mis 42 años de vida. El médico la envolvió en una manta pequeña y se la entregó a Valentina, que la recibió con brazos temblorosos y ojos que desbordaban lágrimas sin ninguna contención. Yo me quedé de pie a su lado, mirando a esa criatura pequeña y perfecta con una emoción que no tenía nombre y que no necesitaba tenerlo. Valentina me miró. Luego miró a Sofía. Luego volvió a mirarme. Y me preguntó, con una voz que todavía temblaba de agotamiento y emoción, si quería cargarla. Dije que sí. No fue una decisión racional. Fue algo más antiguo y más simple que la razón. Solo dije que sí. Y cuando Sofía llegó a mis brazos, con ese peso liviano e inmenso al mismo tiempo, con esos ojos que apenas comenzaban a explorar el mundo hacia el que acababa de llegar, algo en mi interior que había estado cerrado durante mucho tiempo se abrió de golpe. Sin aviso. Sin preparación. Sin ninguna posibilidad de controlarlo. Las semanas siguientes a lo que yo ya solo podía llamar un renacimiento, porque eso era exactamente lo que había sentido aquella mañana en el hospital, fueron un proceso lento y deliberado de construir algo nuevo desde cimientos diferentes a los que había usado antes. Seguí ayudando a Valentina con lo práctico, que era mucho. Cuidar a un recién nacido sola es un trabajo de 24 horas que agota incluso a las personas más fuertes, y Valentina era fuerte pero no era infinita. Estaba ahí cuando me llamaba a las 3 de la mañana porque Sofía no paraba de llorar y ella no sabía que estaba mal. Estaba ahí los domingos con comida preparada porque cocinar cuando tienes un bebé que demanda atención constante es casi imposible. Estaba ahí para las visitas al pediatra y para los momentos de duda y para los momentos de agotamiento total en que Valentina me miraba con esa expresión de no poder más y yo me quedaba simplemente presente, sin soluciones, solo presente, porque a veces eso es lo único que hace falta. Y en esos momentos compartidos, en esa cotidianidad nueva que ninguno de los dos había planeado, fue donde ocurrió algo que yo no podía haber predicho ni diseñado ni buscado deliberadamente. Nos fuimos conociendo de nuevo. No como los jóvenes ambiciosos que se habían encontrado en aquella conferencia de negocios más de una década atrás. Sino como las personas en que nos habíamos convertido después de todo lo que cada uno había vivido. Con más cicatrices. Con más sabiduría.
Con una claridad sobre lo que importaba y lo que no, que solo se adquiere después de haber perdido cosas que creía saber valorar. Un domingo por la tarde, 3 meses después del nacimiento de Sofía, los tres estábamos en el apartamento de Valentina. Sofía dormía en su cuna con esa paz absoluta que solo tienen los bebés cuando están completamente seguros. Valentina y yo estábamos sentados en el sofá de la sala con tazas de té y el silencio cómodo de dos personas que ya no necesitan llenar el espacio entre ellas con palabras. Valentina me miró y me preguntó algo que ninguno de los dos había dicho en voz alta todavía, a pesar de que flotaba entre nosotros desde hacía semanas con una presencia tan clara como cualquier cosa concreta. Me preguntó qué estábamos haciendo. No de manera acusatoria. No con impaciencia ni con exigencia. Sino con esa honestidad directa que siempre había sido una de las cosas que más había admirado en ella y que yo había desperdiciado durante tanto tiempo. Le respondí con la misma honestidad. Le dije que estaba tratando de ser el hombre que debería haber sido desde el principio. Que no tenía garantías de que lo lograría. Que seguía siendo el mismo hombre que cometió los errores que cometió, con los mismos miedos y las mismas tendencias que lo habían llevado a esos errores. Pero que algo había cambiado en lo fundamental. Que ya no podía seguir ignorando lo que importaba en favor de lo que era urgente. Que ver a Sofía en el mundo me había dado una perspectiva que ninguna cantidad de éxito profesional había podido darme. Valentina me escuchó en silencio. Luego me preguntó si podía confiar en eso. Le dije que no podía pedirle que confiara de inmediato. Que la confianza no era algo que se declaraba sino algo que se construía, despacio, con tiempo y con acciones consistentes. Que lo único que podía prometerle era que iba a estar presente. Que iba a elegirla, a ella y a Sofía, una y otra vez, en las decisiones pequeñas y en las grandes. Que iba a cometer errores, porque seguía siendo humano, pero que no iba a cometer los mismos errores que ya había cometido. Que había aprendido. Que esa lección había sido cara pero que la había aprendido bien. Sofía emitió un sonido pequeño desde la cuna en ese momento, como si estuviera participando en la conversación a su manera. Los dos miramos hacia la cuna. Luego nos miramos el uno al otro. Y Valentina sonrió. Una sonrisa real, de las que llegan a los ojos. De las que no había visto en su cara desde hacía mucho tiempo y que yo no sabía cuánto había extrañado hasta que la tuve frente a mí de nuevo. Me dijo que quería intentarlo. Despacio. Sin prisas. Sin presiones. Construyendo algo nuevo en lugar de intentar restaurar algo viejo. Que el hombre que había conocido en aquella conferencia y el hombre que estaba frente a ella ahora eran diferentes, y que quizás esa diferencia era exactamente lo que hacía falta para que esta vez las cosas fueran de otra manera. Le dije que era todo lo que necesitaba escuchar. Y en el apartamento tranquilo, con Sofía durmiendo y el sonido suave de la tarde afuera, comenzamos a construir algo que ninguno de los dos había tenido antes. No la historia de un matrimonio que se rompió y se reparó. Sino algo nuevo. Algo que solo podía existir del otro lado de todo lo que habíamos vivido. Del otro lado del dolor y los errores y las pérdidas y las lecciones aprendidas demasiado tarde y luego no tan tarde. Del otro lado de un domingo en el parque con un abrigo azul y ojos llenos de lágrimas y una verdad que yo llevaba demasiado tiempo sin querer ver. Sofía aprendió a sonreír a las 6 semanas. No la sonrisa refleja de los recién nacidos que en realidad es una respuesta a sensaciones físicas. La sonrisa real, de reconocimiento, de la que ocurre cuando un bebé mira una cara conocida y algo en su interior registra que ese ser específico en el mundo es fuente de seguridad y de bien. La primera vez que me sonrió a mí fue un jueves por la tarde, un día ordinario sin ninguna característica especial que lo distinguiera de cualquier otro jueves. Yo la tenía en brazos, sentado en el sofá del apartamento de Valentina, mientras ella preparaba algo en la cocina y hablaba desde ahí sobre algo que yo escuchaba con la mitad de la atención. La otra mitad estaba en Sofía, que me miraba con esa concentración absoluta que tienen los bebés, como si yo fuera el objeto más interesante y más importante del universo. Y entonces sonrió. No fue una sonrisa grande ni dramática. Fue una sonrisa pequeña y perfecta, con los labios curvándose levemente y los ojos cambiando de expresión de una manera sutil pero inequívoca. Fue la sonrisa de alguien que te reconoce. Que te ha incluido en el círculo pequeño y precioso de las cosas que le resultan seguras en este mundo que todavía está aprendiendo a conocer. Sentí algo en el pecho que no tenía nombre pero que era más grande que cualquier cosa que hubiera sentido en un cierre de negocio o en la firma de un contrato importante. Valentina salió de la cocina en ese momento y me vio con esa expresión en la cara. Se detuvo. Me miró. Y luego miró a Sofía.
Y sonrió de esa manera que hacía que la habitación entera pareciera más cálida. Me dijo que Sofía había elegido bien a quien sonreírle. Le respondí que era yo quien había tenido suerte. Tardes ordinarias en el apartamento tranquilo, fueron construyendo algo que ninguno de los dos nombraba todavía pero que ambos sentíamos con una claridad que iba creciendo semana a semana. Era como cuando el sol comienza a calentar después de un invierno largo. No hay un momento específico en que el frío termina y el calor comienza. Solo hay un proceso gradual en que un día te das cuenta de que ya no tienes frío. El programa de mentoría que había lanzado fue creciendo de maneras que no había anticipado. Lo que había comenzado como una iniciativa pequeña, un par de reuniones los sábados con 5 o 6 jóvenes emprendedores, fue expandiéndose orgánicamente a medida que la palabra se corrió. Jóvenes que traían a otros jóvenes. Emprendedores que habían avanzado y querían compartir lo aprendido con los que venían detrás. Una red que se construía sola porque respondía a una necesidad real. Uno de esos jóvenes, un chico de 17 años que vendía artesanías que hacía a mano y que soñaba con tener su propia marca, me hizo una pregunta que me dejó pensando durante días. Me preguntó cómo había sabido en qué momento dejar de tener miedo. Le respondí honestamente que nunca había dejado de tener miedo. Que el miedo no se iba. Que la diferencia era que había aprendido, tardíamente y con mucho costo, a no dejar que el miedo tomara las decisiones. Que el miedo podía estar presente y ser reconocido sin tener que ser obedecido. El chico me miró con una expresión que mezclaba decepción y algo parecido al alivio. Como si esperara una respuesta más simple pero en realidad necesitara la respuesta más honesta. Le dije que la valentía no era la ausencia del miedo. Era la capacidad de actuar con intención a pesar del miedo. Y que esa capacidad se construía en las decisiones pequeñas y cotidianas, no solo en los grandes momentos de crisis. Era algo que yo estaba aprendiendo al mismo tiempo que se lo enseñaba. Valentina supo del programa a través de una amiga común que había escuchado H.